Civilizaciones que desaparecieron misteriosamente. A lo largo de la historia, grandes civilizaciones surgieron, dominaron y, de pronto desaparecieron sin dejar respuestas claras. Culturas avanzadas que abandonaron ciudades enteras, tecnologías sorprendentes y huellas que aún hoy desconciertan a arqueólogos y científicos. En este video exploraremos algunas de las civilizaciones que se esfumaron como un misterio sin resolver. La historia de la desaparición de la civilización olmeca es uno de los misterios más fascinantes y poéticos de Mesoamérica. Es el relato de cómo la cultura madre de una vasta región, creadora de las colosales cabezas y precursora de calendarios y escritura, se disolvió en la niebla del tiempo. El crepúsculo del jaguar, el misterio de la desaparición olmeca. En el corazón palpitante de las tierras bajas de la costa del Golfo, en lo que hoy es Veracruz y Tabasco, la civilización olmeca floreció como la primera gran flor de Mesoamérica. Entre el 1500 a.C. y el 400 a.C., sus nombres resonaron: San Lorenzo, la capital primigenia de poder desmedido, y luego la ciudad ceremonial de la Venta, un centro de peregrinación y asombro arquitectónico. Ellos fueron los maestros de la piedra, transportaron monolitos de basalto de hasta 50 toneladas a través de kilómetros de pantanos para esculpir los rostros eternos de sus gobernantes. Las cabezas colosales fueron los pioneros del juego de pelota, los primeros en mirar a las estrellas con un calendario sofisticado, y los que concibieron al hombre jaguar, la deidad que unificaría el panteón mesoamericano. Pero su reinado, tan robusto como las selvas que los vieron nacer, no fue eterno. Alrededor del siglo III a.C., el corazón olmeca comenzó a ralentizarse. Sus grandes centros fueron deshabitados, no por una masacre evidente o una invasión extranjera, sino por una silenciosa y profunda rendición a fuerzas misteriosas. El cenit olmeca se sitúa en el período formativo, medio 900 a.C. a 400 a.C., con la Venta en su máximo esplendor. Aquí se levantaron pirámides de arcilla, se alinearon las ofrendas masivas de serpentina y jade, y se definieron los ejes de una cosmovisión que perduraría por 2000 años. Sin embargo, los arqueólogos han notado algo desconcertante: el cese gradual de la actividad monumental. La producción de las colosales cabezas y de las grandes estelas se detiene. Ya no hay inversión de recursos ni de mano de obra en el arte público que glorificaba a la élite. La expresión artística se vuelve más pequeña, más utilitaria. En lugares clave, especialmente la Venta, no se observa una destrucción violenta. Lo que se encuentra es un aparente desmantelamiento ritual. Las cabezas colosales en San Lorenzo fueron intencionalmente mutiladas y enterradas. En la Venta, algunas estructuras fueron cuidadosas, pero definitivamente abandonadas. Parecía que la gente no huía, sino que se iba, siguiendo un plan o una decisión interna. La pregunta que resuena en las ruinas es: ¿por qué una sociedad con una infraestructura de poder tan organizada simplemente se detiene? La respuesta más probable no es una única catástrofe, sino una tormenta perfecta de presiones internas y externas. Los olmecas vivieron en un ambiente de selva tropical, un ecosistema rico pero frágil. El colapso agrícola, la sobreexplotación de la tierra para alimentar a grandes poblaciones en centros como San Lorenzo y la Venta, pudo haber agotado los nutrientes del suelo, volviéndolo improductivo. La agricultura intensiva de maíz, base de su dieta, falló. Los olmecas dependían de los ríos para el transporte, el comercio y el riego. Pequeños, pero significativos cambios en los cauces de los ríos, ya sea por sedimentación o por movimientos telúricos, pudieron haber vuelto inhabitables o incomunicados sus principales asentamientos. Un cambio en la ruta comercial del río Coatzacoalcos o Tonalá habría sido una sentencia de muerte económica para sus ciudades. El poder de los olmecas estaba centralizado en una élite que se legitimaba a través del linaje divino y la magnificencia de su arte. La carga de las cabezas,
El esfuerzo logístico y humano para mover y esculpir las cabezas colosales era inmenso. Esta carga constante impuesta a los campesinos y a la gente común pudo haber generado un resentimiento interno. El desmantelamiento ritual podría interpretarse como una revuelta campesina o un cambio ideológico donde el pueblo o una facción rival destruyó los símbolos de la élite opresora. En lugar de un colapso total, pudo haber una descentralización. Las ciudades-estado rivales ganaron fuerza y el poder se atomizó, haciendo que la gran estructura olmeca se volviera irrelevante. Mientras la venta declinaba, nuevos y vibrantes centros culturales comenzaban a emerger en las regiones circundantes, atrayendo a las poblaciones y el comercio. Los epi-olmecas al norte. En el centro de Veracruz surgió la cultura epi-olmeca, con centros como Tres Zapotes y Cerro de las Mesas. Ellos heredaron la escritura, el calendario y el arte olmeca, pero desarrollaron su propio estilo. La gente pudo haber migrado hacia estos nuevos centros de innovación y prosperidad. El ascenso de Monte Albán hacia el sur, en los valles centrales de Oaxaca. Monte Albán comenzaba su propia ascensión monumental. El foco de la civilización mesoamericana se estaba desplazando de la costa del Golfo a las tierras altas. Los olmecas no desaparecieron del todo. El pueblo, sus descendientes, continuaron viviendo en las aldeas, adaptándose a las nuevas estructuras políticas y ambientales. Pero la civilización olmeca, con sus reyes divinos, sus grandes centros ceremoniales y su iconografía del jaguar, llegó a su fin como una entidad unificada. No fue una muerte, sino una metamorfosis. La olmeca fue la semilla de la que brotaría todo lo demás. Sus logros fueron asimilados por sus herederos. Los mayas tomaron el concepto de la cuenta larga del tiempo y su escritura. Los zapotecas utilizaron sus principios de organización política y calendario. Teotihuacán se levantaría sobre las bases ideológicas que los olmecas habían sembrado. Hoy, en medio de la selva, las cabezas colosales yacen como centinelas de un tiempo olvidado, recordándonos que, incluso cuando las grandes capitales caen en el silencio, el espíritu de una cultura madre es imperecedero. El eco del jaguar sigue rugiendo en la historia de Mesoamérica. El misterio del colapso maya, la gran civilización que se desvaneció en la selva, en el corazón de Mesoamérica, ocultas entre la selva densa y húmeda, se levantan ciudades que alguna vez fueron el orgullo de una de las culturas más brillantes de la antigüedad, los mayas. Monumentos que parecen respirar con cada amanecer, templos que se elevan como gigantes silenciosos, y estelas que guardan historias que el tiempo se negó a borrar. Pero también en esa selva, una pregunta resuena desde hace más de 1000 años. ¿Por qué el mundo maya del período clásico colapsó de manera tan abrupta? ¿Por qué sus grandes ciudades, Palenque, Tikal, Copán, Calakmul, fueron abandonadas? ¿Qué fuerza desconocida derrumbó una civilización capaz de levantar pirámides perfectas, de desarrollar un calendario más preciso que el nuestro y de explorar los cielos como pocos pueblos antiguos? Hoy viajaremos al corazón del misterio. Hoy exploraremos la desaparición del mundo maya clásico. El esplendor de un imperio verde. Para entender su colapso, primero debemos entender su grandeza. Durante más de 1000 años, los mayas dominaron una vasta región que abarcaba el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Desde lo alto de sus pirámides, los gobernantes podían contemplar ciudades tan complejas como cualquier metrópoli del viejo mundo. Los mayas construyeron sin metales, sin ruedas, sin caballos, y aún así lograron maravillas. Observatorios astronómicos hechos con precisión milimétrica, sistemas de escritura jeroglífica únicos en América, avanzadas matemáticas que incluían el uso del cero, redes comerciales que unían selvas, montañas y costas. Durante el período clásico, entre los años 250 y 900, después de Cristo, su mundo político, religioso y científico floreció, como pocas veces lo ha hecho una civilización en la historia humana. Pero esa misma grandeza se derrumbaría en apenas unas décadas. Los primeros signos del derrumbe. Algo empezó a fallar hacia el siglo VIII.
Las estelas dejan de escribirse. Los grandes proyectos arquitectónicos se interrumpen. Las alianzas políticas se quiebran. Los reyes divinos pierden autoridad. A medida que la selva se tragaba, las rutas y los templos, una sensación de caos parece expandirse por toda la región maya del sur. Y entonces, entre los años 800 y 900, todo cambia. Ciudades que habían prosperado durante siglos son abandonadas. Poblaciones enteras migran. La producción agrícola se detiene. Los centros ceremoniales quedan en silencio. Pero, ¿por qué? Los mayas no eran un imperio unificado. Cada ciudad-estado tenía su propio gobernante, sus propios ejércitos y sus propias ambiciones. Durante los últimos siglos del período clásico, las guerras se volvieron cada vez más constantes y brutales. Batallas por el control de rutas comerciales, venganzas entre dinastías rivales, alianzas efímeras que estallaban en traición, ciudades sitiadas durante años enteros. La guerra drenó recursos, destruyó cultivos y desestabilizó gobiernos. Algunos arqueólogos creen que esta guerra interminable fue una de las principales causas del colapso, pero no fue la única. Estudios recientes revelan algo sorprendente. El mundo maya sufrió una de las sequías más largas y severas en miles de años. Los sistemas de agricultura maya dependían de lluvias constantes, pues gran parte de la región no tiene ríos superficiales. El agua se almacenaba en estanques artificiales llamados aguadas y chultunes. Cuando las lluvias comenzaron a fallar, el desastre fue inevitable. Los cultivos se perdieron, las reservas de agua se agotaron, las ciudades superpobladas quedaron vulnerables, el hambre y las epidemias se multiplicaron. En un mundo tan interdependiente, la naturaleza se convirtió en un enemigo invencible. La caída maya también fue un colapso social. La élite gobernante, obsesionada con guerras rituales y grandes monumentos, exigía cada vez más tributos del pueblo. La población aumentó, y los campos fueron sobreexplotados. La deforestación agotó la tierra. El sistema agrícola ya no daba abasto. Era un modelo que funcionaba en épocas de estabilidad, pero que colapsó frente a la guerra y la sequía. Los templos dejaron de erigirse. Las ceremonias perdieron fuerza. Los dioses parecían haber abandonado a la gente. En ese momento, muchos decidieron abandonar sus ciudades y buscar nuevas tierras. ¿Desaparecieron realmente los mayas? Aquí viene la verdad más importante. Los mayas no desaparecieron. Lo que colapsó fue su sistema político y urbano, no su pueblo ni su cultura. Sus descendientes siguen vivos, hablan lenguas mayas, mantienen tradiciones milenarias y habitan la misma región que sus ancestros. El colapso fue un cambio profundo, sí, pero no el fin. La civilización maya se transformó. Se adaptó y resistió a la conquista, al tiempo y a la historia. El colapso maya es una lección, una advertencia del pasado. Nos enseña que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden caer cuando su mundo se desequilibra, cuando la naturaleza se altera, cuando la guerra se intensifica, cuando los sistemas dejan de ser sostenibles. Los mayas nos dejaron templos que desafían el tiempo, pero también un mensaje silencioso, un mensaje tallado en piedra, perdido entre la selva. Toda civilización, por grande que parezca, es frágil. El misterio del colapso maya no es solo historia. Es un espejo para nuestro futuro. Tal vez nunca tengamos una única respuesta. Tal vez la clave esté en la combinación de crisis, sequías, guerras y cambios sociales. Pero mientras las ciudades de Tikal, Palenque y Calakmul sigan emergiendo entre la selva, el misterio continuará vivo, esperando a ser contado una vez más. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de más videos como este.